Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Me encuentro con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz. Señor ministro, muchas gracias por esta Al entrevista. contrario, gracias a usted. Una parte importante que me gustaría que conversáramos es el tema sobre el debido proceso. Incluso hubo hasta una película, aquel presunto culpable, donde se puso mucho énfasis en ese tema. Usted ha dicho que esto del debido proceso no es una moda nacional. No, yo creo que es una categoría que hemos estado construyendo, pues desde los ingleses comenzaron en esto en el siglo XVII y después a través de muchas manifestaciones, de muchas luchas, se ha ido tratando de ordenar la manera en la que las personas pueden ser llevadas a prisión. Se trata de garantizarles un juicio donde se cumplan las formalidades del procedimiento, dice nuestra Constitución, una acusación, una posibilidad de defensa, audiencias públicas o privadas, en fin, un conjunto de cosas que así han ido dando en la historia. Nosotros hoy en día tenemos en nuestra Constitución pues un sistema riguroso de garantía de los derechos de los procesados que desafortunadamente no siempre se satisfacen. Y eso provoca que los órganos que tenemos la obligación de proteger los derechos humanos, pues en ocasiones mandemos reponer los procedimientos, aminoremos las sanciones, en fin, hagamos algunas cosas de carácter procesal para tratar de mantener este derecho. En alguno de sus artículos usted mencionaba que era hasta entendible que la gente que es sujeto a un proceso cuestionara el mismo. Sí, claro, las personas van a un proceso en condiciones difíciles. El fiscal o ministerio público trata de demostrar mediante pruebas, mediante argumentos, la comisión de un delito. Hay un defensor que evidentemente trata o de destruir la acusación o al menos de sembrar un conjunto de dudas razonables para que su cliente no pueda ser juzgado. Están los abogados de las víctimas y los ofendidos que tratan de aportar elementos para lograr la condena y después de ahí reparaciones del daño. Es decir, es un verdadero proceso, es un litigio muy complejo, muy sofisticado. Las personas me imagino que en ocasiones piensan que esto es simple y realmente no lo es un debate muy profundo. Se llevan pruebas, se tratan de destruir las pruebas que ofrece una parte, las otras. En fin, es esta la manera en la que en nuestros tiempos estamos tratando de sancionar este tipo de conductas. ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está viendo? ¿Cómo garantizar en México que se cumpla este precepto de un juicio justo? Mire, una de las cosas que se están haciendo en el país es introducir este sistema de la oralidad o el procedimiento acusatorio. Y esto lo que significa es que en una audiencia pública, después de haberse preparado de diversas maneras, se va a hacer una acusación a una persona en frente de un juez, se va a dar una condición de defensa y con aquello que se haya construido en la audiencia y solo con eso se va a determinar la condición de culpabilidad o inocencia de esa persona. Yo creo que ahí las personas en este tipo de juicios, que en su mayoría podrán ser públicos, podrán asistir, podrán ver cómo se va desahogando el proceso y ver si efectivamente se están imponiendo adecuadamente o no las sanciones en esta materia. ¿Hasta dónde, señor ministro, puede ser atribuido un incumplimiento al debido proceso por una falla o falta de capacitación de quien tiene que ejecutarlo, o hasta dónde influye la corrupción en México? Bueno, pueden ser cualquiera de los dos factores. Vamos a pensar si hay corrupción, que es esta práctica tan desafortunada, pues eso es un ámbito. Pero pensemos en el otro que a mí me tiene muy preocupado también, y es el de la falta de capacitación de algunas policías, de algunos agentes del Ministerio Público, de algunos defensores, de los servicios periciales. Es decir, los juicios orales o los procesos acusatorios son altamente técnicos. No es como se ha pensado en algunas películas de los Estados Unidos que vemos donde hay un jurado y se trata de convencer al jurado, de hacer llorar al jurado. Eso no acontece en nuestro país. Aquí no va a haber jurados ni vamos a entrar, me parece, en estas condiciones de emotividad. Son juicios muy técnicos y eso necesita personas muy capacitadas, que sepan qué están acusando, cómo lo van a probar, que tengan lo que se llama una teoría del caso, una imagen completa, sabiendo, insisto, que tienen enfrente una contraparte que va a ofrecer una gran cantidad de pruebas y una gran cantidad de elementos para tratar de lograr la libertad de su cliente. Yo creo que ese es un tema muy delicado y estamos a esto al 18 de junio de este año para comenzar y sí valdría la pena que pues tomáramos conciencia de todo lo que viene con este muy profundo cambio. Esto me lleva a entrar al terreno de los derechos humanos, por ejemplo. Hay quienes
pregonan que respetándose los derechos humanos está resuelto todo en México. ¿Es así? Pues no, no es tan simple, porque los derechos humanos requieren una gran cantidad de acciones legislativas, administrativas, presupuestales. Es decir, los derechos humanos, me parece que su satisfacción completa, total, para todos, en todo tiempo, en este momento, no es una realidad. Sería realmente muy ingenuo pensarlo así. Creo que el verdadero tema es cómo vamos logrando que esos derechos humanos se realicen, que esos derechos humanos se vayan actualizando, que cada vez más personas los gocen, que aquello que se logre no decaiga. Es decir, y los derechos son de todos, son derechos muy costosos, estamos en una condición económica compleja, no quiere decir esto que no se deban proteger, pero sí pensar que así en este momento, mañana, todos los derechos, me parece que sería muy complicado. Yo leí un artículo que escribió usted en el periódico El País, donde se refería a este tema y hablaba de los populistas de los derechos humanos. ¿A qué se refiere con esto? Mire, yo creo que hay un problema. Los derechos humanos empezaron siendo una reivindicación de ciertos colectivos, me parece muy importantes, y fueron avanzando en una agenda. Pero hoy en día cualquier persona habla de derechos humanos, nadie se opone a los derechos humanos, y creo que se ha empezado a convertir esto en un discurso un poco en algunas personas, no quiero esto generalizar, en algunas organizaciones, en algunas autoridades, un discurso con un cierto rasgo de engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque vivan los derechos humanos y mientras tanto estoy pregonando aquí una cosa, tengo unas prácticas que son completamente contrarias a los derechos humanos. Creo que es una parte también muy importante de verlos, y los derechos humanos los tenemos que ver como construcción de una realidad, no como simplemente un discurso que los saquemos a pasear de tarde en tarde. Los derechos humanos, digamos 3 cosas lindas sobre ellos, los volvamos a guardar y después que sigan las prácticas cotidianas que en muchos ámbitos de la vida nacional pues son muy desafortunadas. Y esto me lleva también a otro tema, el tema de los derechos sociales. Hay por ahí una especie de mito en el sentido de que reivindicar los derechos sociales es una tarea que le corresponde al legislativo. ¿Hasta dónde se puede meter, por ejemplo, el judicial en ese terreno? Sí, cuando las personas han venido con una demanda satisfaciendo las condiciones del juicio de amparo, que es un juicio también con sus muy particulares complejidades, y han solicitado que nosotros satisfagamos ese derecho humano, lo hemos dado. Es decir, hay personas a las que se les ha otorgado medicamentos, hay prestaciones de servicios de salud, prestaciones educativas, es decir, sí hay una posibilidad de que en el Poder Judicial se garanticen estos derechos humanos y se logre esta satisfacción. Lo interesante sería que no tuvieran que llegar al Poder Judicial, que hubiera partidas presupuestales, que hubiera acciones concretas, que los seguros médicos popular, por ejemplo, estuviera funcionando adecuadamente. En fin, si esos sistemas estuviesen, no tendrían por qué venir a la judicatura. Ahora, cuando eso no se pueda satisfacer y vengan a la judicatura, sí hay una cierta práctica de garantizar esos derechos mediante sentencias de amparo. Sí, porque luego aplican una expresión que dicen judicializan las cosas, como si hacer esto significa llevar a la gente al infierno o algo así. Exacto, tiene usted toda la razón. Yo creo que judicializar es la solución que las personas tienen, dadas las condiciones del orden jurídico, para ir a reclamar ante los jueces lo que los legisladores o lo que las administraciones estatales, federales, municipales, da igual, no les han podido otorgar, de acuerdo con lo que la propia legislación, construida democráticamente, les dice que tienen derechos. Claro, y esto me lleva al tema del asunto de conseguir la justicia para todos. Hablemos de una sociedad que tiene que ser igual, incluyendo en la justicia, aunque en México lamentablemente no todas las oportunidades son iguales. No, en México seguimos teniendo problemas muy importantes de acceso a la justicia. Hay juicios como el de amparo, que es un juicio costoso, es un juicio complejo, es un juicio técnico, y hay algunos otros que las personas pues no han podido tener la posibilidad de defenderse, y eso es parte también, desde mi punto de vista, de la crisis que tenemos de convivencia en muchos ámbitos de la vida nacional. No hay ante quién llevar los conflictos para que los resuelva de acuerdo con ciertas reglas sociales, y eso me parece que al no poderse resolver el conflicto se mantiene y eso genera pues división social, genera dificultades. Señor ministro, usted escribió algo sobre la igualdad en México, que hay iguales pero no tanto. Me hizo recordar, y lo digo con todo respeto, al libro de Orwell, sí, cuando los puercos dicen que todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros, sí, ¿no? Eso pasa en México. Sí pasa, y esto es un artículo que escribí a partir de un artículo que se publicó en una muy prestigiada revista de medicina inglesa, Lancet, porque lo que decía Lancet es que en las sociedades que aparentemente son muy igualitarias, sociedades del primer mundo, como se decían, o países desarrollados, como se quiera denominarlos,
la diferencia entre ricos y pobres sí generaba una diferencia muy grande en años de vida. Había hasta 7 años de vida en sociedades como la inglesa u otras sociedades europeas que uno supondría que son sociedades muy homogéneas. Claro. A pesar de que estén en una sociedad muy homogénea, la diferencia de años de vida es muy grande en razón si se es pobre o se es rico. Este también es un tema pues muy preocupante de desigualdad. Usted hablaba de 10 años, ¿no? De 10 años, sí, 10 años, 7, 10 años es el promedio de diferencia de vida. Entonces uno decía, bueno, los alemanes, sí, pero hay alemanes de primera y hay alemanes de segunda, si uno lo tomara simplemente como número de años vividos. Ahora, esa brecha es en los países desarrollados. ¿Qué nos ocurre en los países en vías de desarrollo? ¿Es mire, igual? Sí, nosotros hemos tenido en términos de salud, eso lo han explorado muy bien los médicos, lo que llaman una transición epidemiológica. Tuvimos de enfermedades que eran infecciosas a enfermedades que ahora se le llaman crónico-degenerativas. Es decir, tenemos hoy en día menos personas se mueren afortunadamente de diarreas, de enfermedades infecciosas de este tipo que estaban muy asociadas a la pobreza. Ahora lo que tenemos son enfermedades donde las personas duran mucho tiempo, con enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, etcétera, y pierden mucho su calidad de vida. Esas enfermedades que se están presentando ahora con la modernidad son enfermedades muy caras. Consecuentemente, las personas con menos recursos no tienen acceso a tener una larga hospitalización, a tener una atención delicada o compleja o fina, y consecuentemente pues sus posibilidades de vivir más años en relación a quien sí tiene esa atención médica en ese tipo de enfermedades sigue siendo muy diferente. Otro tema muy importante en México y particularmente muy sensible es el de la inseguridad. Usted ha hablado, por cierto, de cómo se han, digamos, confundido los roles del ejército con la policía. El ejército tendría que ser para una actividad y la policía para otra, sin embargo están confundidos. Sí, cómo no, pues cuando se empezó ya desde hace varios años a darse cuenta las autoridades ejecutivas, federales y locales del tamaño de la delincuencia, del tamaño de los problemas de seguridad, pues lo que hicieron es convocar y pedir al ejército que los apoyara, de forma tal que las Fuerzas Armadas, la Marina y el ejército están realizando funciones de vigilancia, de patrullaje que debían corresponder en principio a la policía como lo establece la Constitución. Y esto pues sí ha generado algunas distorsiones, se han hecho señalamientos sobre los miembros de las Fuerzas Armadas, se han abierto procesos en su contra, se les ha acusado de violaciones a derechos humanos y realmente pues creo que esa no es una función de ellos. Puedo entenderlo como un momento de crisis, pero esto ya se está alargando mucho ese momento y me parece que genera distorsiones para las policías, para el ejército, para la marina, para los ciudadanos. Esto es algo que debía corregirse y creo que es a través de la sustitución de una policía federal que vaya ocupando cada vez más los espacios que el ejército tiene en este momento. En pocas palabras, el ejército cada vez hace más funciones de policía y la policía cada vez se parece más al ejército. Sí, en Estados Unidos acaban de salir un par de libros muy importantes en el sentido de decir, ¿por qué tenemos tantas personas en la calle, en la cárcel? Ya ve usted que es un problema muy grande, sobre todo de la población afroamericana. Y lo que se ha demostrado es que tiene mucho que ver eso con la manera en que se han militarizado las policías. Las policías hoy tienen estos equipos SWAT, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos, tienen armas muy sofisticadas, muy potentes. Entonces queda una militarización de las policías por su armamento, por las prácticas, y queda está fea la expresión que voy a usar, una policiación de los militares en cuanto están en funciones ordinarias de patrullaje. Creo que ahí sí hay un tema que se nos está confundiendo. Pues señor ministro, yo como periodista no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle otro tema, ya para concluir, es que tiene que ver con y su posición fue a favor de la legalización de la marihuana para fines recreativos, aunque lo matizó, en el sentido de que tiene que haberse hecho algo integral. Sí, a mí me preocupaba mucho partir todo del libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque el libre desarrollo de la personalidad pues puede ser muy diferenciado para cada persona. Cada quien puede reclamar para sí determinado tipo de prácticas, actividades, sustancias, etcétera, y esto sí puede tener sus efectos. Ese es un primer punto. Y dos, sí, yo en el voto lo que trataba de expresar es que debiéramos exhortar como Suprema Corte a que se viera el fenómeno en su integridad.
Yo decía, tenemos que tener planes de educación, tenemos que tener planes de salud, pensar bien la comercialización, la obtención, la siembra, el cultivo, etcétera. Son muchas cosas que se pueden hacer. Subir simplemente el gramaje de que se puede tener en posesión, o simplemente si se está autorizada la marihuana, inclusive para uso medicinal, etcétera. Son temas de una enorme complejidad que sí me parece que deben cortar como muy transversalmente distintas secretarías de Estado, distintos gobiernos federales y locales. Es decir, creo que es una cuestión que requiere mucho talento, mucho tiempo discutirlo y tratar de armar una política general y luego ya derivarla a las leyes, los reglamentos, las normas oficiales, en fin, lo que vaya a ser las fuentes normativas de todo ese modelo. Sí, porque te permiten consumirla, pero ¿dónde la vas a comprar? Ese es el problema, ese es el enorme problema. Subimos de 9 a 28, bueno, ¿y de dónde se consiguen los 28? ¿No? Claro, muy bien. Señor ministro, muchas gracias. No, gracias a usted por la oportunidad. Es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, en entrevista exclusiva para Señal Informativa. Muchas gracias.